Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. La democracia implica la intervención de la sociedad civil para elegir a sus gobernantes, quienes adoptan las decisiones que ayudarán o perjudicarán a la comunidad que los eligió. ¿Qué papel juega la ley en este ejercicio? En ocasiones encontramos que nuestro marco constitucional y legal es complicado. A veces el hombre de la calle no lo entiende y los abogados no acaban de ponerse de acuerdo sobre lo que quiere decir. Si en los albores de la democracia el candidato que tenía más votos ganaba y el que tenía menos votos perdía, las complejidades del derecho hacen que en el siglo XXI esto no ocurra siempre así. ¿Qué tenemos que decir al respecto en México? ¿Nuestras leyes electorales facilitan o dificultan la participación social? Buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy trataremos de contestar una pregunta que podría parecer muy simple y no lo es. ¿Nuestro marco constitucional y nuestro marco legal en materia electoral promueven la democracia o por el contrario la inhiben? Hace 2600 años, cuando se inició el primer experimento democrático del que tengamos noticia, a cargo de Solón, que luego perfeccionó Clístenes y luego Pericles llevaría su esplendor, las cosas eran más sencillas. Una asamblea de ciudadanos se reunía para decidir si se cobraban más impuestos o si se iba o no a una guerra. Los que más votos tenían imponían su voluntad sobre los que menos votos tenían. Pero hoy los asuntos se han complicado, en ocasiones se han sofisticado a un grado inaudito. En el año 2000, por ejemplo, en Estados Unidos, Gore tuvo 523,000 votos más que Bush, y sin embargo ganó Bush. ¿Qué está pasando en el mundo y qué está pasando en México? Para platicar de esto he invitado en esta ocasión a Arturo Núñez, senador de la República. Señor senador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y a Flavio Galván, magistrado del Tribunal Electoral. Señor magistrado, es un privilegio que esté usted con nosotros esta noche. Gracias por la invitación, Gerardo. Déjenme hacer la pregunta a boca de jarro. ¿Nuestro marco constitucional y nuestro marco legal facilitan o dificultan la participación ciudadana en un México democrático como el que estamos construyendo? Flavio. Adelante, senador. Bueno, yo diría de entrada categóricamente que sí, aunque asumo... ¿Que la facilita? Sí, y que ha contribuido, ha sido instrumento para la transición democrática del país. Pero a ver, en la Constitución establecimos formalmente que los principios rectores de la función electoral son 5: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad. Pero no escribimos el principio de principios que realmente subyace, que es la desconfianza. Nuestras normas están hechas a partir de la desconfianza y por lo tanto hay sobreregulación, sin lugar a dudas. Y estas normas, magistrado, usted que lo vive todos los días en el Tribunal Electoral, ¿usted piensa que estas normas constitucionales y legales facilitan la participación ciudadana o que por el contrario, la inhiben? Como finalidad, facilitan. Cuando se quiere, facilitan. Cuando no se quiere o se quiere lo contrario, dificultan. Permítame. Debo comentarte, si me permites, Gerardo. Hoy transcurrieron poco más de 4 horas en sesión pública discutiendo si la elección de consejeros en el Instituto Electoral de Querétaro se hizo o no conforme a la Constitución, porque la Constitución requiere las 2/3 partes de los votos de los integrantes del Congreso. ¿Y cuántos son 2/3 partes de 25? Pues todo mundo podría decir 17 o 16.66. Y la discusión fue que solo estuvieron presentes 16 diputados, y si estas 2/3 partes son 2/3 partes de 25 o 2/3 partes de 16. Con este comentario, magistrado, señor senador, permítanme leerles un par de párrafos de la legislación en materia electoral. Dice: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceden 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales
obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida, más el 8%, y en los términos de lo establecido en las fracciones 3, 4 y 5 anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones 4 o 5, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales en proporción directa, con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. No estoy leyendo un artículo transitorio, no estoy leyendo un reglamento que desempolvé esta mañana de alguna biblioteca perdida, estoy leyendo la Constitución, lo que todos los mexicanos deberíamos conocer, la norma fundamental que debiera regir la conducta de ustedes, mía y de todos los mexicanos. ¿No es demasiado complicado esto? ¿Qué hace esto en la Constitución, señor senador? Bueno, justamente decía yo que el tema de la desconfianza ha llevado a sobreconstitucionalizar, valga la expresión, muchas normas que en sentido riguroso y técnico podrían estar a nivel de una ley o de un reglamento. Pero hay primero un fetichismo constitucional. Un poco entre los mexicanos se ha desarrollado la idea de que lo que no se constitucionaliza no es, en primer lugar. Y segundo, hubo un momento en nuestro desarrollo político cuando el PRI pierde en 1988 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Diputados para reformar la Constitución, conserva, sin embargo, la mayoría absoluta para hacer solo la ley. Y esto justifica que esté en la... Y entonces había una gran desconfianza a la hora de negociar de que la oposición decía al PRI, ¿cómo sé que te voy a dar el voto para construir la mayoría de 2/3 partes para que puedas reformar la Constitución? Y luego en la ley ordinaria, en la que tú puedes solo, no me vas a mayoritear con una interpretación tergiversada. Y para que esto no ocurriera, se llevaron más cosas de las debidas a la Constitución. Hoy ya no estamos en ese supuesto. Nadie tiene mayoría suficiente para reformar solo la Constitución, pero aún así la desconfianza prosigue y seguimos llevando a la Constitución textos muy largos y muy densos en algunos casos. Y esto complica enormemente las cosas para el tribunal. Quiero que usted me lo responda, señor magistrado, después de un corto al que vamos.